droga, allá va la droga, allá se consume la droga, allá se quintuplica su valor, allá tienen el problema. Así es, Juan, buenas tardes, un placer saludarte como siempre, pero además allá es donde no solo se queda el dinero, sino que es donde se lava el dinero. Allá es donde los socios norteamericanos terminan haciendo el negocio redondo. Allá es donde ingresa por medio de todas estas transacciones bursátiles el que se pueda quedar el dinero, y allá es donde se compran las armas de fuego, allá es donde se da la infraestructura. Y entonces hemos explicado un poco cuáles son los alcances legales, ¿no?, de este decreto presidencial, que es una orden ejecutiva, y que no es como la gente piensa, que el día de mañana va a haber Marines y boinas verdes llevando acciones contra los narcotraficantes mexicanos. No opera así esta designación de organizaciones terroristas. Oye, César Gutiérrez Priego, con respecto a esta declaratoria, aquí hay un asunto que me gustaría desmenuzar contigo, y es que el decreto firmado por Donald Trump señala que hay que es ilegal a través de una cláusula que una persona en su país proporcione apoyo material o recursos como armas o dinero. Entonces yo te pregunto, lo conversaba con Ariel Moutsatsos hace unos momentos, ¿qué va a pasar con las tiendas que venden armas? Porque ahí es donde se surten los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga, en tiendas, en establecimientos. Incluso hay demandas contra compañías fabricantes de armas porque han ayudado a que organizaciones criminales las tengan en sus manos. ¿Van a ir sobre ellos en el gobierno de los Estados Unidos? Me parece que sobre las subdistribuidoras sí podrían ir, no van a ir contra el sindicato del rifle, porque sabemos que incluso es una de las asociaciones que más apoya al Partido Republicano. Pero todas estas empresas que son las que compran de forma directa a las armadoras y que son las que terminan vendiéndolo a estos personajes ligados a los grupos criminales mexicanos, de acuerdo a la designación que se acaba de hacer, ellos tendrán que ser investigados. Los recursos que se reciben, cómo se manejan, de qué forma ingresan para legalizarse en el sistema financiero norteamericano. ¿Te imaginas, mi querido Juan, no solo esto? ¿Cómo van a reaccionar los bancos? ¿Cómo van a reaccionar todas estas criptomonedas que son creadas y que han sido utilizadas por los grupos criminales? Pero voy todavía más allá. Recordemos que al designar a todas estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, toda aquella persona que lo fomente, ¿no?, o que compre algún artículo también será o podrá ser considerado como traidor a la patria. ¿Qué sucederá entonces con el ciudadano norteamericano que es adicto a las drogas y que compra drogas a estos socios de los grupos criminales mexicanos en Estados Unidos? Pues también se les va a criminalizar, también se les va a tratar como que apoyan terroristas. No han entendido todas las implicaciones legales que va a conllevar esto. Y para aquellos que tienen sueños, ¿no?, húmedos de que veremos a los soldados norteamericanos llegando a invadir México, pues por supuesto que esas situación no se va a dar, porque lo que se busca más bien es presionar económicamente a México con otros temas, porque tú te imaginas, mi querido Juan, se supone que México es el país que auspicia a estos grupos criminales, porque así es como se lo conoce internacionalmente. México tiene que trabajar colaborando con el gobierno de los Estados Unidos, pero ¿cómo va a tener un tratado de libre comercio Estados Unidos con México si simple y sencillamente está señalando que supuestamente auspicia a grupos criminales? Me parece que va más por ahí la presión que por un hecho que incluso no hay datos verificables, porque la gente se ha equivocado al señalar que las acciones que realizan los grupos criminales causan terror. Sí, pero de acuerdo a las leyes internacionales, incluso en nuestro mismo Código Penal, no se puede contemplar como actos terroristas porque la función que buscan estos grupos es distinto. Y sobre eso, César Gutiérrez Priego, regresando de una pausa porque nos cae. Volvemos. De la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a César Gutiérrez Priego. Nos agarró el corte, César. Pero bueno, ¿qué implica para México que Trump haya designado a cárteles de la droga como grupos terroristas, medidas migratorias más estrictas, bloqueos financieros, ordenar el uso de fuerzas militares? Y hay que recordar aquí que autoridades estadounidenses pues han ejecutado algunas acciones ya, pero sin permiso de las autoridades mexicanas. No olvidemos el desastre causado en Sinaloa tras el secuestro del Mayo Zambado, César.
Sí, así es. Mira, Juan, yo entiendo perfectamente, ¿no? Que incluso se ha creado una narrativa de que parecería que el gobierno o las personas cercanas al gobierno quieren defender a los grupos criminales. Nadie en su sano juicio, ningún ciudadano honesto de este país defendería a los grupos criminales. Eso creo que queda completamente claro, por más que quieran crear narrativas. Lo que uno trata de explicar es que tampoco es como ellos están diciendo, que el día de mañana va a llegar el ejército de los Estados Unidos a invadir México. No funciona así. Legalmente se necesita pasar por un proceso legislativo. Nosotros en México lo hemos vivido. Incluso hay que recordar cuando él toma posesión en el 2017, que igual hizo una declaratoria de emergencia nacional en la frontera de los Estados Unidos con México. Y recordemos cómo incluso fue frenado por jueces federales, los cuales le dijeron que no estaba dentro de las facultades del presidente hacer ese tipo de declaratorias. Lo mismo pasa en este sentido. Se tiene que tener la aprobación por medio de la Cámara Alta, que es la Cámara en el equivalente al Senado en México. Y eso además tiene que ir de la mano con el Departamento de Justicia y con todas las repercusiones legales que tendrá al interior. Que es lo importante aquí, y sí tiene que quedar claro, es que es una forma de presionar al gobierno mexicano para tener una mayor cooperación con el gobierno de los Estados Unidos respecto al tráfico de drogas. Pero además tiene que ver también con un hecho muy claro, mi querido Juan. Hay que recordar que esta orden ejecutiva señala que los grupos criminales mexicanos y que ellos tendrán 14 días para determinar cuáles son esos grupos. Eso me parece que incluso no tienen un dictamen directo de qué es o por cuáles son los hechos que quieren ellos acusar. Entonces, por eso yo le explicaba a la gente que seamos cautos en cuanto a la información que se dice y se comparte. ¿Por qué? Porque es muy fácil salir a decir mentiras y espantar a la gente con cosas que no son ciertas. Pues ahí está, César. Tendrían que investigar también a la DEA, pero de eso hablamos otro día. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo muy fuerte. Otra vuelta, mi querido Juan, que tengas excelente tarde. Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego.